Iglesia, qué bueno que podemos estar acá en este lugar. El día de hoy es un día bastante especial porque vamos a culminar nuestra serie de consagrados. Epa, pero ya va, no es que me van a buscar ahorita. Si está ahí sentadito, toque, pero hasta allí. No es que se va a alborotar, aunque ya creo que me hicieron señas de que lo consiguieron. Excelente. Apareció Lucas, muchachos, un aplauso para Lucas. El día de hoy vamos a cerrar nuestra serie de consagrados. Yo no sé si a usted le ha gustado estas enseñanzas que los pastores nos han traído hasta el día de hoy. Si ha tenido la posibilidad de estar en el servicio, excelente. Si no, yo sé que se han enviado por audio y espero que las haya podido escuchar. En la primera entrega que tuvimos hace 3 semanas, el pastor Marlon nos estuvo hablando de lo que sería la definición o lo que es ser consagrado. Y allí nos dio 2 versículos claves que es el fundamento para la consagración. En Levíticos 27:8 que dice, santificaos pues y sed santos porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo y así nos los pide. Y en el Nuevo Testamento, entonces podemos conseguirlos en Romanos 12, 1 y 2, que dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, allí podemos ver que nosotros debemos presentarnos en consagración ante nuestro Dios porque Él nos los está pidiendo a nosotros. Primero nos hace la referencia de que Él es santo y así como yo soy santo, yo quiero que ustedes también lo sean. Y debemos entonces presentarnos ante Él como ese sacrificio vivo. La segunda enseñanza que tuvimos, que nos las trajo nuestra pastora Yasmín, nos habló a profundidad de lo que fue la vida de Samuel, un niño que fue consagrado al Señor desde el vientre de su madre, entendiendo que su mamá no podía tener hijos. Fue un milagro para esa familia, fue consagrado al Señor y entonces allí pudimos escuchar parte de lo que fue su ministerio. Es importante que nosotros podamos entender allí varias cosas. Por ejemplo, el milagro que hace el Señor para la vida de esta familia siendo esta mujer estéril, teniendo ya bastante tiempo. Y podemos ver la fe que tenía esta mujer que siempre le pedía al Señor, en ningún momento ella dejó de pedir o dejó de orar. Siempre estuvo allí a los pies del Señor pidiendo por su milagro y el Señor entonces viene y se lo entrega a ella. La semana pasada tuvimos una enseñanza increíble referente a lo que es profano, a lo que era consagración, a lo que es santificado, a lo que estaba para presentarse ante la presencia del Señor y cómo tal vez nosotros en nuestra vida hemos permitido o nos hemos dejado ensuciar, como lo comentaba el pastor, por estas cosas que vienen a nuestro alrededor. Esta agenda que ahorita está, como poco a poco vamos permitiendo que en nuestra casa vayan entrando palabras que no son correctas, que vayan entrando conductas que no son las apropiadas, y entonces vamos poco a poco profanando lo que ya se había apartado para el servicio del Señor, que en este caso es nuestra propia vida. Entonces, la semana pasada el pastor nos hablaba de la historia de Sansón, de cómo él tenía un propósito y una misión para el pueblo de Israel y lamentablemente se profanó. Él desvió su mirada de lo que era el objetivo, de lo que era su misión y entonces se profanó para luego terminar su vida o su misión como todos lo conocemos. El Señor tuvo misericordia de él, vino sobre él una última vez, el Espíritu Santo logró lo que tenía que lograr, pero al final muere. Tal vez esa no era el destino como tal de Sansón, pero con sus acciones entonces llegó a eso. Y el día de hoy yo les vengo a conversar acerca de otro personaje importante para la historia en este caso, de todo lo que fue el plan de salvación. Hoy vamos a hablar de el que fue el precursor de Cristo. Precursor, para el que no sabe, es el que vino antes de. Esta persona de la cual yo les voy a hablar el día de hoy fue el encargado de preparar el camino para todo lo que el Mesías iba a hacer
en esta tierra. A él se le entregó un trabajo, una misión. Podríamos decir que es el primer cristiano como tal, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque él era mayor que Jesús, mayor por 6 meses, pero al final mayor es mayor. Era primo de Jesús. Hoy vamos a conversar un poco acerca de Juan el Bautista, uno de los personajes, podríamos decir que secundarios, pero importantes para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué podremos decir que es un personaje secundario? No sé si usted está si le gusta el cine o sabe de estas cosas. Las películas normalmente tienen un actor principal o el protagonista y está rodeado de actores secundarios o actores de reparto que ayudan a que la historia del protagonista tenga sentido, tenga relevancia, a que él quede como lo que tiene que ser, el protagonista. Y en este caso, cuando nosotros leemos toda la Biblia y estudiamos el plan de salvación, entendemos que siempre el protagonista es Cristo. Él es el principal. Aún desde el Antiguo Testamento, cuando ellos no sabían o no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, el personaje principal de toda esta historia siempre fue Jesús. Y eso Juan lo entendió desde el primer momento. Él siempre supo que su rol no iba a ser el de protagonizar, sino que él tenía una misión tal vez un poco aparte, pero súper importante para todos nosotros. Pero antes de meternos en la misión de Juan, entendamos un poquito quién fue él o cómo vino. Ya el camino de Juan o el ministerio de Juan estaba profetizado en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 40, versículo 3, donde nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Ya allí podemos entender que desde mucho antes el Señor tenía un propósito con la vida de Juan. Él tenía que ir y preparar o abrir el camino por donde iba a transitar el Señor o por donde iba a llegar la salvación que gracias a eso hoy nosotros podemos tener. También lo vemos en Malaquías 3, versículo 1, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ya esta persona, Juan, estaba destinada para ir delante del Señor, preparando el camino para lo que él tenía que hacer. Cuando vemos el nacimiento de Juan, podemos entonces ver una similitud en cuanto a las personas, los personajes que hablamos anteriormente. La mamá de Juan, que era Isabel, esposa de Zacarías, eran ancianos y además ella era estéril. Eso lo podemos encontrar entonces en el libro de Lucas, que es el libro que estaba perdido por allí. Por eso me preocupaba, yo decía: ¿dónde está Lucas? Hoy vamos a hablar un poquito de este libro y no aparece. En el libro de Lucas, entonces podemos conseguir la historia o el nacimiento de Juan como tal. Vamos a leerlo rápidamente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ya por allí podemos entender entonces que el papá de Juan el Bautista era un servidor, era un hombre que estaba dedicado al trabajo o al servicio del templo, era un sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Se portaban bien, guardaban todo lo que se les había dicho. Eran un hombre y una mujer tal vez intachables ante la sociedad, porque para ese momento, para poder tener esta clase de trabajos o de servicios, tenías que mantenerte puro. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, esto es a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó al verle y le sobrecogió temor. Zacarías se asustó en ese momento. Y aquí es donde viene la palabra que el ángel le da a Zacarías. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ya ahí le estaban diciendo lo que él iba a lograr. Aún antes de nacer, ya él tenía un propósito claro y bien marcado en esta vida. Y harán y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Volvemos a escuchar la tarea que tenía Juan: preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Ahora, ¿ustedes creen que en esa época no había quien preparara al pueblo? ¿O sí lo había? Zacarías era un sacerdote. Ellos eran los encargados de llevar el mensaje, de traer entonces al pueblo al templo o al lugar de reunión, y eran los encargados de dar el mensaje de lo que tenía el Señor para cada una de las personas. Sin embargo, como los planes para ellos iban a cambiar un poco porque venía el Mesías, venía el que tanto esperaba, pero no venía como ellos lo esperaban, necesitaban a alguien que pudiera preparar a todo el pueblo para lo que el Señor iba a hacer. Por eso, el primer trabajo de Juan, cuando nace, porque después vamos más adelante allí en la palabra y vemos que se le anuncia a María 6 meses después de que se le anunció a Isabel que iba a ser mamá. A María le anuncian que va a traer al Salvador. Y también se le dice: tu prima también está embarazada. Ella era estéril. Es un milagro del Señor también. María visita a Isabel, y cuando llega a visitarla, la palabra nos dice algo que a mí me encanta, y es que cuando María saluda, solamente al María saludar a su prima, dice que la criatura que Isabel tenía en su vientre saltó, e Isabel fue llena del Espíritu Santo en ese momento. O sea, desde el vientre ya Juan venía con el Espíritu Santo para todo lo que iba a hacer. Pero podemos ver cómo desde la concepción, ya Juan sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Juan, porque aún sin nacer ya había la conexión. Ya el Señor les estaba diciendo: hey, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a lograr entre ustedes dos. Cuando la promesa viene a Zacarías, Zacarías lo duda un poco y le dice al ángel: ¿cómo sé yo que esto va a ser cierto? El ángel lo deja mudo. Le dice: no vas a hablar hasta que ese momento se dé. Imagínense ustedes, mujeres, que su pareja quede mudo los 9 meses del embarazo. ¿Quisieran o no quisieran? Si fuera al revés, gloria a Dios, dice el pastor, que la mujer quede muda los 9 meses. ¿Usted sabe lo que es quedar mudo 9 meses? Debe ser súper complicado. Pero entonces el ángel del Señor le dice, porque fue el mismo Gabriel el que le llevó el mensaje a María, es el mismo que le da el mensaje a Zacarías, y le dice: hey, quedarás mudo hasta que esto suceda. Fue de impacto para la nación cuando él sale del templo de presentar el incienso y él queda mudo. Todo el pueblo entonces supo que había venido a él palabra del Señor, tuvo un encuentro con Dios. Cuando Juan nace, que le preguntan cómo se va a llamar, la gente pensaba que se le iba a poner el nombre de su padre, Zacarías, porque era lo que la tradición normalmente dictaba. Pero su mamá le dice: no, él se llamará Juan. Qué bueno que los hombres pensaron y dijeron: no, a lo mejor ella está hablando porque su esposo está mudo. Vamos a preguntarle a él si está de acuerdo con lo que ella está diciendo. Y cuando se le pregunta a Zacarías cuál será su nombre, él lo escribe en una tablilla. Su nombre será Juan, se llamará Juan, y en ese momento entonces es cuando vuelve
su voz o cuando puede hablar nuevamente y da la gloria al Señor porque se había cumplido lo que él había prometido. Entonces podemos ver cómo el Señor preparó todo el camino para que llegara Juan a preparar el camino que entonces íbamos a recorrer cada uno de nosotros. Ya a Juan se le había dado una orden, tenía que ir y predicar o preparar. Ya estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque pudimos ver que la palabra nos dice que cuando María la visita a Isabel, el Espíritu bajó sobre ella y fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Juan todo este tiempo? Juan fue al desierto. Cuando nosotros leemos en Mateo también la historia de Juan, allí podemos ver que nos dan una descripción de él, cómo vivía, qué comía, cómo vestía. Pero vamos a hacer énfasis en el mensaje que Juan daba a todos, porque Juan se conoce como el último profeta. Él fue el último que vino entonces a profetizar lo que pasaría para cada uno de nosotros. Él predicaba a las orillas del río Jordán. Juan fue el primero que comenzó con el bautismo en agua. Antes de eso no existía el bautismo. Juan vino a revolucionar el mensaje. Juan vino a predicar. Antes no se predicaba de la manera en la que Juan lo hacía. Antes no se enseñaba como Juan lo hacía. Antes no se bautizaba como Juan lo hacía. Y vino Juan entonces a instituir o a preparar, a darnos una orientación de lo que hoy en día nosotros, por la gloria del Señor, hacemos y podemos entrar en su gracia. Eso lo preparó o lo comenzó Juan. En Mateo 3:2 nos dice, este es el mensaje que Juan llevaba a todo el que se acercaba a él. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan siempre llevó un mensaje de arrepentimiento para la sociedad. A todos les decía, hey, tienes que arrepentirte, tienes que volver de donde estabas. Y mucha gente salía y escuchaba a Juan. En Mateo capítulo 3, versículo 1 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus celdas. Acá nos están confirmando que Juan es el mismo que Isaías profetizó hace muchísimos años atrás. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán. Todo el mundo, o al menos todos los que estaban allí a su alrededor, incluyendo fariseos y escribas, iban a escuchar la predicación de Juan. Juan nos llama a tener un corazón preparado para la venida del Señor. Él le decía a su pueblo, a sus amigos, a sus vecinos, a todo el que se acercaba al Jordán, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nos llama a nosotros a tener un corazón dispuesto o preparado para la venida del Señor. En este caso, nosotros, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón para la venida del Señor? Juan les decía a ellos, arrepiéntanse. Lo primero que nosotros debemos hacer, o el principio que podemos sacar de esto, es tener un arrepentimiento genuino para que el Señor pueda entonces venir a nosotros y ser verdaderamente consagrados para Él. Nosotros no podemos ser un cristiano consagrado al Señor si no tiene un verdadero arrepentimiento en su vida. Si no vemos frutos de arrepentimiento, que eso se los dice Juan a todo el que se acercaba a él. ¿Cómo hago yo? Tienes que dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué es ese fruto de arrepentimiento? No volver a hacer lo que yo hacía. Ser obedientes a lo que el Señor tiene para la vida de nosotros.
Si ya conocimos del Señor, debemos practicar la lectura de la palabra y la oración. Nosotros no podemos tener un corazón preparado y dispuesto a recibir al Señor si nosotros no leemos la palabra, no tenemos comunión con Él en oración, no nos hemos arrepentido verdaderamente. No podemos pretender entender la palabra del Señor si el Señor no habita en nosotros, porque el entendimiento de la palabra lo trae el Espíritu. Podemos leer mucho. Usted puede agarrar la Biblia y metérsela a lo obligado a la cabeza y lee todos los días, todos los días y todos los días. Sin embargo, si no tenemos una comunión con el Señor y el Espíritu Santo no habita en nosotros, no vamos a tener el entendimiento de la palabra. Tendremos un entendimiento vano o un entendimiento humano, pero no vamos a tener la verdadera revelación que solo la trae el Espíritu a nuestra vida. Entonces, Juan nos llama a eso, a tener un corazón preparado y dispuesto para recibir al Señor. Y ahora, ¿qué de importancia tiene esto para nosotros? ¿Por qué nosotros debemos tener entonces un corazón preparado para recibir al Señor? Porque si yo no lo recibo, ¿cómo yo voy a ir a darlo? Yo no puedo dar algo que no tengo. No puedo ir y presentar al Señor ante los demás si yo no tengo del Señor. Entonces es importante para nuestra vida tener ese corazón dispuesto y preparado para Él, para entonces luego poder presentarnos ante su presencia verdaderamente consagrados para su gloria. Nosotros podemos también estudiar un poco acerca de la humildad que tenía Juan. Juan siempre reconoció o siempre tuvo claro cuál era su rol frente a Jesús. Y era el de preparar el camino. Era un rol secundario, no era el principal. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 28. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. En otra versión dice, ustedes, en otro libro, que es el de Mateo, si no me equivoco, él dice, ustedes me son testigos de que yo no he dicho que soy el Mesías. Y siempre hacía hincapié de el que viene será mayor que yo. No soy ni siquiera digno de desatar su calzado. Juan nunca, por su mente nunca pasó ser más que Jesús. Y lamentablemente, hoy en día podemos ver personas dentro de las iglesias que se creen aún más importantes que el mensaje de salvación. Quieren ser ellos el protagonista. Soy yo el que quiere salir en la portada y no Cristo. No estamos dispuestos entonces a ser ese actor secundario para que Cristo sea el actor principal. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el actor principal de sus vidas? ¿Qué me responderían? Espero que sea el Señor. Espero que sea Cristo. Sin embargo, ¿lo es? Porque cuando yo digo que Cristo es el actor principal, yo hago todo para que Él siempre se vea reflejado, se vea exaltado. Y el hacer todo es todavía dejar de hacer lo que yo quiero o lo que yo deseo para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer lo que yo quiero hacer por lo que Él quiere de mí? El famoso versículo de Juan es el que está en Juan capítulo 3, versículo 30, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya, que el yo no exista. Y qué difícil es matar el yo para el ser humano. Es muy difícil el que nosotros podamos entregar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos para que sea el Señor quien entonces me diga qué hacer. Y muchas veces escuchamos lo que el Señor nos dice que hacer, pero todavía no lo hacemos. No lo aplicamos a nuestra vida. Cuando se habla de humildad, normalmente
las personas lo reflejan o lo llevan a la parte económica. Esa persona es muy humilde, ellos no tienen zapatos. No, hermano, eso no es humildad, eso es pobreza. La humildad no va de la mano con la parte económica, va de la mano con la parte actitudinal o el corazón de las personas. Porque he conocido personas que no tienen nada y son muy arrogantes, como también he conocido personas que tienen mucho dinero y son muy humildes. Porque la humildad es como yo actúo con los demás, tengan o no tenga dinero. Yo soy el mismo y voy a saludar igual cuando tengo $20 en el bolsillo o cuando no tengo nada. Eso no tiene que ver con lo que yo soy. Y cuando hablamos de humildad también, entonces vamos a hablarlo a la parte de la iglesia. Cuando yo estoy en un puesto o cuando el pastor me designa algo a mí, entonces miro a todos desde arriba. ¿Por qué? Porque es que el pastor me dijo que yo soy el encargado el día de hoy. Y entonces quiero venir y gritar a Jorge y quiero venir y gritar a María, porque es que yo soy el que está a cargo el día de hoy. ¿Estoy siendo humilde? No. Ahora, Juan tenía autoridad de parte del Señor. Juan bautizaba, Juan predicaba, pero él en ningún momento llegó a creerse más que el protagonista de esta historia. Y él lo tenía muy claro en su vida. Él decía, yo tengo que disminuir, yo tengo que ser más pequeño para que él pueda ser más grande. Un corazón verdaderamente consagrado al Señor disminuye el yo y se aumenta el él. No es lo que yo quiera, es lo que él quiera. No es como yo lo quiera, es como él lo quiera. Es cuando él quiera, no cuando yo lo quiera. Humildad también es reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien. Cuando alguien viene a nosotros y nos hace un comentario o una corrección y nos dice, Alejandro, yo creo que dijiste esto que no es o hiciste esto que no es. Ok, lo escucho y me reviso. No es escuchar por escuchar, porque cuando peleamos es todavía peor. Pero hay personas que te escuchan, pero uno ve que no aplican la corrección que uno le dice. Entonces, tenemos un corazón verdaderamente humilde ante el Señor y ante nosotros, porque déjame decirle un secreto, nosotros no podemos ser humildes ante el Señor y arrogantes ante la gente. Eso no va de la mano. El que es arrogante ante el Señor y ante las personas. Y el que es humilde ante el Señor y ante las personas. Y la humildad es algo difícil de disimular. Usted puede intentar decir que es humilde, pero una persona que normalmente dice que es humilde, no es humilde. ¿Entienden la relación? No, yo soy muy humilde, de verdad, yo soy demasiado seguro. Y cuando les digo de reconocer la humildad, no es tampoco que si yo me acerco hacia cualquier persona y le digo, por ejemplo, Gustavo, necesito que me arregles el teléfono, a mí me dijeron que eras muy bueno, ¿qué tal? No, Alejandro, no me digas eso, yo no soy así. No, la humildad es reconocer lo que sé hacer, ponerlo en práctica, pero también es reconocer cuando fallo, reconocer lo que no sé hacer y decirle entonces, si están buscando algún servidor en la iglesia o algo, hey pastor, yo no soy muy diestro en esto, pero estoy dispuesto a ayudar, puedo hacer algo. Lo mismo sucede cuando vamos delante de la presencia del Señor. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, a Él no le importa básicamente lo que tú sabes hacer o no sabes hacer. Él te agarra y te capacita, te instruyes si tú te dejas y después te manda a cumplir la misión que tienes que cumplir. Amén. ¿Entendiste? Él no le importa tus recursos o tus habilidades. A Él lo que le importa es tu corazón, que tu corazón sea lo verdaderamente humilde para ir delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser el que prepara ese camino para que tu gloria llegue a este lugar. Y esto es bastante importante y me gusta y quería hacer énfasis en esto porque no sé cuántos están empapados de las redes sociales y en estos días hubo lo que se llama una funa
o una quema o sacaron a relucir a un influencer bastante conocido que ayudaba a las personas, pero que a la larga toda esta ayuda era para lucrarse y beneficiarse él. Se descubrió que era más lo que él se quedaba que lo que él daba. Se descubrió que entonces lo que él quería era usar todo esto para que su nombre fuese reconocido más allá de las ayudas que él podía dar. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser el protagonista de lo que el Señor quiere hacer en las vidas de otros, en la comunidad o hasta en nuestra propia vida? Es porque yo trabajo, es porque yo me esfuerzo, es porque yo tengo. No, es porque el Señor plació darte eso que te está dando. Entonces, allí es donde nosotros debemos evaluarnos y revisar cómo estoy siendo yo. Mi corazón está siendo verdaderamente humilde como fue el de Juan. Juan vino a preparar el camino, vino a estar justo delante de Jesús, porque vino antes, pero su función siempre estuvo detrás de él para que Jesús sea glorificado. Así debe ser él en nuestra vida, que todo lo que nosotros podamos hacer sea única y exclusivamente para que el Señor tenga la gloria y la honra. No es por lo que nosotros tenemos, sino es porque Él lo quiere. Amén. Juan fue una persona muy influyente en el lugar en donde estaba. Predicaba en el desierto y se habla de que todo el mundo salía a donde él estaba a escuchar su mensaje, a escuchar su palabra. Fue el primero en bautizar como tal en el río Jordán. Y esto es un símbolo de arrepentimiento para nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendemos esto, que estamos demostrándole al mundo que estoy dejando el viejo hombre y ahora estoy naciendo para Cristo. Ellos no entendían esa parte porque no estaba explicado de esa manera todavía. Nosotros ya lo entendemos. Por lo tanto, para nosotros el bautismo es igual a obediencia. Ahora, siempre se ha discutido que si el bautizarme me da la salvación o me quita la salvación o me la deja o no sé qué. Un verdadero consagrado al Señor va a bautizarse, hermano. No lo va a dudar, no va a decir, yo creo que todavía no estoy preparado. No, cuando un corazón está verdaderamente consagrado al Señor, va a querer tirarse de cabeza el domingo siguiente y decirle, pastor, me quiero bautizar. Eso lo hace un corazón verdaderamente consagrado al Señor. Entiende la importancia de cada uno de los pasos que debemos cumplir. Y Juan lo vino a hacer aún antes de que ya estuviese instituido como tal o estipulado. Juan fue de impacto para la comunidad en donde él vivía, para la sociedad, para todo aquel que estaba allí a su alrededor. Y Juan era tan importante que el mismo Jesús viene a confirmar el ministerio de Juan cuando viene hasta él a bautizarse. Jesús, el mismo Hijo de Dios, viene hasta donde está Juan para que Juan lo bautice como él había hecho con los demás. Allí en ese momento, cuando Jesús se bautiza, se abre el cielo, se escucha la voz del Señor que dice, este es mi Hijo amado. Pero esto le dio toda la credibilidad a Juan de lo que él había estado haciendo años atrás. Esto entonces le dio a Juan el reconocimiento, aunque él no fuese el protagonista, pero el Señor le dio el reconocimiento que él merece. Cuando nosotros estamos verdaderamente consagrados al Señor, Él nos dará en su momento el reconocimiento que nosotros merecemos. Y el reconocimiento, hermanos, no va a ser aquí, el reconocimiento va a ser allá en la vida eterna, cuando te diga, buen siervo fiel, pasa a la presencia de tu Señor. Allí es donde nosotros vamos a tener el reconocimiento por parte del Señor. No, entonces debemos enfocarnos aquí en esta tierra. El enfoque para nosotros en esta tierra debe ser el preparar el camino
para el Señor. Porque si nos parecemos a alguien en este momento de las Escrituras, nos parecemos a Juan el Bautista. Somos los que estamos llamados a predicar. Somos los que estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Somos los que estamos llamados a que en donde nosotros nos paremos, Cristo sea exaltado en todo momento y preparar el camino para la segunda venida, que cada día está más cerca, hermano. Cada día estamos más cerca de la victoria. No sienta miedo, porque yo conozco personas que cuando uno les dice el Señor ya está cerca, se asustan. No, para nosotros es una victoria. Para nosotros es poder estar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí es donde nosotros entonces vamos a ver el fruto de todo lo que sembramos acá en esta tierra. Pero para ver ese fruto tenemos que sembrar. Si no sembramos, no vamos a cosechar. Entonces, es tiempo en el que nosotros podamos revisar nuestro corazón. Es tiempo en donde nosotros podamos identificar y pensar, ok, ¿estoy yo actuando de la manera correcta? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo puedo yo entonces comenzar a vivir o a participar como lo hizo Juan para la vida de cada uno de nosotros? Y es muy sencillo. Los pasos que Juan hizo, nosotros debemos hacerlos. Primero, si Dios no te escogió desde el vientre de tu madre o tú crees que no lo hizo, déjame decirte un secreto, no es así. Si tú estás aquí, no es por casualidad. El Señor ya ha hablado a tu vida. El Señor ha tocado tu corazón para que tú tengas un propósito en esta tierra. Cada uno tiene un propósito diferente. Cada uno, el Señor le ha puesto en sus manos dones, talentos, habilidades distintas para que entonces podamos cumplir nuestra función. La función de preparar el camino para el Señor. Nosotros debemos entonces estar pendientes de que eso se esté cumpliendo en mi vida. Porque, ¿cuál fue el premio humano en este caso que tuvo Juan? Juan, por lo que hizo, él ganó su muerte humana. Acá pidieron en esta tierra la cabeza de Juan. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir para que el Señor sea glorificado? Y me podrá decir, pastor, es difícil. ¿Cómo me estoy diciendo que si estoy dispuesto a morir? Pero estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo para que Él sea glorificado. Aún mi vida, estoy yo dispuesto a entregar mis planes, mis proyectos. Estoy dispuesto a consagrar todo lo que soy a la presencia del Señor. Y allí es donde entonces revisamos la humildad y el impacto que nuestro ministerio está teniendo ante los demás. Porque nosotros como cristianos debemos impactar a la sociedad, debemos impactar a aquel que esté a nuestro alrededor. Si usted no ha causado impacto, déjeme decirle algo, le falta un poquito más. La gente que esté a su alrededor tiene que reconocer y tiene que ver en usted algo diferente. Y ese diferente es el Señor. Nosotros debemos impactar a todo aquel que se nos acerque. En estos días conversaba con mi grupo de cuidado, mi grupo de amistad, y ellos me decían, es que se hace difícil porque es que a medida que uno va estando más en la iglesia, casi siempre vamos cerrando nuestro círculo social y nos vamos involucrando con más personas cristianas o con más personas que estén allí adorando al Señor. Puede ser cierto, pero ahora, ¿usted no cree que con usted tratan personas que no conocen del Señor? Cuando usted anda en un ruta, cuando usted va a buscar la bolsa, cuando usted va a buscar el gas, cuando usted va a la bodega o cualquier parte, no está allí rodeado de personas que necesitan el mensaje de salvación. Está siendo de impacto para ellos. Y normalmente cuando hablamos de impacto en el ministerio, entonces me voy a este ministerio, a producción o alabanza. No, les estoy hablando del impacto que nosotros vamos a causar ante la sociedad. Es momento en el que nosotros como cristianos comencemos a invadir
cada una de esas áreas que tal vez han estado descuidadas y que comencemos a llevar el mensaje de salvación, así como Juan lo llevó en su momento. Porque Juan, para todo el que estaba allí a su alrededor, no era el mejor. Cometía herejías, decía cosas que no eran. Hoy en día, una persona que se levanta con una sana doctrina es señalado, es juzgado. Usted está dispuesto a ese señalamiento y a ser juzgado única y exclusivamente para que el Señor se lleve la gloria y la honra. Es momento en donde la iglesia tiene que levantarse, tiene que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser ese precursor de lo que vendrá. Y ya nosotros tenemos un camino adelantado porque ya nosotros sabemos qué es lo que va a venir. Vendrá la victoria del Señor Jesucristo en su momento. ¿Qué más fácil que eso? Saber lo que viene a futuro para poder enseñarle a la gente. Iglesia, esta serie nos llama a que nos presentemos verdaderamente limpios ante la presencia del Señor. A que dejemos atrás, ni siquiera es a un lado, no te estoy diciendo que tenemos que dejar a un lado, tenemos que dejar atrás ese viejo hombre, esas viejas costumbres, esas cosas que sabemos que nos hacen daño e ir hacia adelante en pos de lo que el Señor tiene para nosotros. Esta serie nos invita a que si tal vez hemos fallado como falló Sansón, podamos ir ante la presencia del Señor nuevamente y limpiarnos, presentarnos. Entender que nuestro papel no es el de actor principal, sino que es el de actor secundario para que el principal de nuestras vidas, que es Jesús, se lleve la gloria y la honra. Nos lleva a recapacitar y a pensar, Señor, yo no estoy aquí por una casualidad, estoy porque me llamaste y porque me escogiste para servirte, para darte la gloria y la honra. Y eso nos llama entonces y nos invita a asumir el puesto que debemos asumir en el Señor. Vienen muchas cosas, vienen cosas mejores, vienen cosas complicadas para el mundo, pero el Señor a sus hijos no los desampara. Y el llamado que nosotros tenemos en esta hora es que nosotros podamos ir y llevar ese mensaje como Juan lo hizo en su momento. Que nosotros podamos ser como Juan. Así como nos han dicho que podemos ser como José, podemos ser como Noé, que podamos ser como Juan, el precursor de Cristo, el que vino a abrir la brecha para que el Señor pueda ser glorificado. Tú tienes que ser el Juan en tu comunidad, en donde tú prepares el camino para que el Señor sea glorificado en ese lugar. Así que te invito a que puedas ponerte de pie, iglesia, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nos ha llamado, nos ha escogido. Y quiero que si tal vez hasta este momento no habías terminado de consagrar tu vida al Señor, puedas hacerlo a partir de hoy. Puedas allí levantar tu mano y decir, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has derramado tu Espíritu Santo sobre la vida de nosotros, Señor. Allí donde estás, iglesia, si tienes que pedir perdón o arrepentirte por algo, te invito a que lo hagas. Señor, colocamos nuestro corazón delante de tu presencia, que nosotros podamos lograr la humildad que logró Juan. Señor, que nosotros podamos entender cuál es el rol que nos corresponde a nosotros en esta tierra, Padre Santo. Que nosotros podamos comprender, Señor, que somos santos delante de ti, que debemos prepararnos cada día más, Señor, que debemos limpiarnos en todo momento para presentarnos a ti sin falla, sin mancha, Señor. Padre, te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar. Gracias, Señor, por ese llamado que nos has dado. Gracias, Señor, por ese trabajo o ese ministerio que has puesto, que podamos impactar nuestra sociedad en todo momento, Padre. Queremos ser distintos a partir del día de hoy. Una iglesia verdaderamente consagrada a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.